Bien, muchachos, buenas noches. Buenas noches, profe. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Como se pueden dar cuenta, hoy vamos a hablar, Buenas noches, profe. vamos a hablar de las enfermedades del sistema circulatorio. ¿Listo? Entonces, para empezar con nuestro tema, vamos a decir o hacer un repaso aquí rápidamente de la parte anatómica del sistema circulatorio. En el sistema circulatorio podemos decir que es un sistema encargado del transporte de la sangre a todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Sí? El transporte de la sangre a todos los tejidos del cuerpo está mediado o está hecho por el sistema circulatorio. Dentro del sistema circulatorio vamos a tener un órgano entonces muy importante y que conocemos como el corazón, ¿cierto? Entonces el corazón va a ser ese órgano encargado de bombear la sangre y enviarla para ser distribuida hacia todos los rincones de nuestro cuerpo o hacia todos los tejidos. Para que la sangre pueda ser transportada necesita obviamente de unas vías circulatorias. Esas vías circulatorias van a ser entonces las arterias, que siempre van a estar representadas con este color rojo, y el sistema de las venas o el sistema venoso, que siempre va a estar representado con el color azul. Bien, la sangre arterial, o sea, la sangre que viaja por las arterias, va a ser una sangre que va a ser rica en oxígeno y es la que va a llevar el oxígeno hacia los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Mientras que la sangre venosa va a ser sangre que se devuelve hacia el corazón y esta no va a ser rica en oxígeno, sino en dióxido de carbono, que es la otra sustancia de desecho. Entonces, van a haber estructuras importantes. La arteria más importante de nuestro cuerpo, que es la arteria más grande que sale desde el corazón, se llama la arteria aorta. La arteria aorta, una vez sale del corazón, tiende a ser un callado, que es como una curvatura, para dirigirse inmediatamente hacia abajo y a lo largo de todo nuestro cuerpo. Esta aorta abdominal, esta aorta desciende por el tórax, se llama aorta torácica. Luego de que atraviesa el diafragma, que es ese músculo que divide el tórax y el abdomen, se convierte en la aorta abdominal. Esta aorta abdominal pues es la arteria más grande y más importante de nuestro cuerpo. Y en el sistema venoso tenemos el sistema cava o la vena cava inferior y la vena cava superior. La vena cava inferior recibe la sangre venosa de toda la parte inferior de nuestro cuerpo, o sea, de las extremidades inferiores. Ella recibe la sangre venosa de las extremidades inferiores y llega hasta el corazón. Y la vena cava superior recibe la sangre venosa de toda la parte superior de nuestro cuerpo y también va a llegar al corazón. Una vez en el corazón se dirige por las arterias pulmonares para oxigenar la sangre que viene sin oxígeno. Ese, digamos que en un resumen, viene a ser nuestro sistema circulatorio. Entonces, el sistema circulatorio también está, digamos que en ocasiones se ve alterado por la presencia de algunas enfermedades. Vamos a nombrar, a enumerar y a explicar las enfermedades más frecuentes y más comunes del sistema circulatorio.
Las enfermedades del sistema circulatorio entonces tienen o pueden deberse a varios factores que en un principio pueden ser genéticos, no genéricos, sino genéticos, o también por malos hábitos. Malos hábitos quiere decir algunos factores de riesgo. Entre los hábitos asociados a estas enfermedades están los siguientes. La falta de ejercicio o la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad, el estrés y el consumo de tabaco y alcohol. Entonces, fíjense que no necesitamos tener ninguna condición médica importante para desencadenar en una enfermedad del sistema circulatorio. Con que nosotros empecemos a cambiar o a llevar hábitos como no hacer ejercicio, tener sobrepeso u obesidad, manejar mucho estrés y consumir tabaco o alcohol, pues vamos a estar predisponiendo nuestro cuerpo a que sufra una enfermedad del sistema circulatorio. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Siguiente. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Aquí enumeramos algunas de ellas. El infarto del miocardio es una de las enfermedades más comunes y frecuentes. La angina de pecho, una arteriosclerosis, los aneurismas y la apoplejía, las trombosis y la embolia, la hipertensión arterial, la anemia, la leucemia y las varices. El día de hoy vamos a revisar estas que se encuentran acá enumeradas, una por una y en este mismo orden para que no nos vayamos a confundir. Bien. Listo. Entonces, vamos a empezar hablando del infarto de miocardio. ¿Qué es el infarto de miocardio? El infarto del miocardio entonces es el cuadro clínico producido por la muerte de una porción del músculo cardíaco. Entonces fíjense que mio significa músculo y cardio significa corazón, el músculo del corazón. La muerte de una porción, aquí no están hablando de todo el músculo cardíaco, sino de una porción del músculo cardíaco, se ve afectada y muere.
y se produce cuando hay una obstrucción completa de una de sus arterias coronarias. Cuando se produce la obstrucción, se suprime el aporte sanguíneo. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, pues el tejido de esa zona muere y no se puede regenerar. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una especie de aquí de dibujo. Vamos a suponer que este es un corazón. ¿Listo? Resulta que ese corazón tiene unas arterias. Entonces las arterias son estas de aquí. Están irrigando al corazón. Y ese es el músculo cardíaco, el que está representado en rojo. Y el que está representado en fucsia son las arterias que irrigan el corazón. O sea, ellas son las que aportan la sangre para el músculo del corazón. ¿Listo? Pero resulta que una de estas arterias se tapó. Vamos a dibujar ese taponamiento con un color azul, puede ser. Aquí. Esta arteria se tapó en este nivel. Eso quiere decir que toda esta parte o todo lo demás está bien, pero la parte correspondiente a la arteria va a dejar de llevar oxígeno y sangre a esa parte muscular. Y esa parte muscular muere. Entonces esto que tiene un azul clarito es un infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque es un músculo que murió a causa de que no le siguió llegando sangre ni oxígeno a ese músculo. Y recuerden que nosotros vivimos a partir del oxígeno y todas nuestras células viven a partir del oxígeno. Entonces, si esta arteria se tapó, que son las arterias coronarias, recuerden que las arterias coronarias son las que le llevan sangre al músculo del corazón. Si se tapó esa arteria, no siguió aportando flujo de sangre, no llegó más oxígeno, las células empezaron a morir y solamente esta parte del corazón se vio afectada y esa parte del músculo del corazón murió. Eso no quiere decir que el resto del corazón haya dejado de funcionar. Solamente dejó de funcionar la parte que se quedó sin el aporte de sangre y de oxígeno. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno. Si no queda claro, pregunten y con mucho gusto yo les trato de explicar. ¿Cuáles son entonces las causas? Entonces, vamos a leer esto. Para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias. Lo acabé de decir. Sin embargo, estas arterias pueden estrecharse, dificultando la circulación. Si el corazón se expone a un sobreesfuerzo, pueden aparecer trastornos y formarse coágulos, y a su vez puede tapar una de las arterias que ya en su momento venían estando semiobstruidas. ¿Sí? Esta obstrucción va a interrumpir el suministro de sangre hacia las fibras del músculo del corazón. Lo acabé de dibujar. Como se tapa la arteria, entonces ya se interrumpe ese suministro de sangre hacia las fibras musculares. Al dejar de recibir sangre, estas fibras mueren de forma irreversible. Cuando una célula muere por falta de oxígeno, pues murió, no hay forma de revertirlo. El infarto de miocardio ocurre cuando un coágulo de sangre, se le llama una trombosis coronaria al coágulo de sangre, obstruye una arteria estrecha o estrechada. Normalmente el infarto del miocardio no sucede de forma repentina. Puede llegar causando o puede ser causado por la arteriosclerosis, que es otra condición médica que vamos a ver en un momento. Un proceso prolongado que estrecha los vasos coronarios. ¿Entienden el concepto de arteriosclerosis y de trombosis? No.
Vamos a explicarlo. Resulta que este es un, vamos a hacer el dibujo aquí. Este es un vaso sanguíneo. Vamos a tratar de dibujarlo acá. Este es un vaso normal que tiene flujo de sangre en su interior. ¿Sí? Resulta que la sangre va fluyendo o las células sanguíneas van fluyendo en su interior, ¿cierto? Pero resulta que en algún momento, ¿ustedes recuerdan cuáles son las células de la sangre? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos, ¿cierto? Hay esas últimas células llamadas trombocitos o plaquetas pueden formar trombos. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de ellas. La sangre está muy espesa. Entonces, en algún momento dado, esas plaquetas se empiezan a reunir en un mismo punto y tapan el vaso. ¿Sí? Y las otras células que vienen flotando por acá, pues se les interrumpe la dirección que llevaban originalmente. Se tapa la arteria y una arteria tapada por una trombosis coronaria, que es esta que mencionamos acá, trombosis coronaria. Se tapó a causa de coágulos de sangre y los coágulos de sangre la forman esas células llamadas plaquetas o trombocitos. ¿Quedó claro? Si los trombocitos forman un trombo o un coágulo dentro de un vaso, pues lo tapan. Y ese taponamiento lo que hace es que la sangre no pueda continuar su circulación normal. Ese es el caso de las trombosis coronarias. En el caso de la arteriosclerosis, entonces digamos que es el mismo vaso sanguíneo, ¿sí? Es el mismo vaso. Pero entonces resulta que el exceso de las grasas que nosotros consumimos en la dieta, que se llaman el colesterol y los triglicéridos, van formando unas placas en la pared, en las paredes. Van formando placas. Y esas placas son grasa acumulada, grasa mala que nosotros consumimos en forma de hamburguesas, en forma de salchichas, en forma de embutidos, cualquier cantidad de alimentos que son o producen grasa, nos van tapando la arteria, pero por dentro, ¿cierto? Entonces resulta que igual, aquí vienen las células de la sangre de manera normal, vienen con su recorrido hacia este lado, ¿cierto? Pero cuando llegan a esas placas de grasa, pues se va a disminuir la luz para que ellas puedan continuar su camino. ¿Sí? Esa estrechez que se da acá, ¿sí? Se llama una arteriosclerosis. ¿Sí? Esa es una de las principales razones por las cuales al interior de un vaso se nos están tapando nuestras venas, porque tenemos mucha grasa en las paredes. Por eso ustedes ven que la mayoría de los adultos reciben lovastatina, atorvastatina, genfibrosilo, medicamentos hechos para eliminar las grasas malas que se van a ir a pegar a las arterias y que si no las tratamos, pues van a seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta que van a ocasionar una obstrucción total de la arteria. Y una obstrucción total de la arteria implica un infarto agudo del miocardio en este caso. ¿Sí? Esta es por arterioesclerosis. Y la otra va a ser por también un infarto agudo del miocardio, pero en esta ocasión va a ser por una trombosis o un coágulo de sangre al interior del vaso. Por favor, me dicen si más o menos queda el concepto claro, si lo repetimos de otra manera. No, profe, está claro. Bueno, entonces esto es lo que pasa al interior de las arterias.
Esto no solamente pasa en el corazón. Hoy estamos hablando de enfermedades del sistema circulatorio, cardiovascular. Pero nosotros podemos tener infartos cerebrales o infartos en cualquier parte del cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes les digan, no, el paciente se infartó, pues uno siempre lo relaciona con un infarto del corazón, ¿cierto? Pero no todas las veces los infartos son al corazón. Infarto quiere decir muerte, muerte de una célula por ausencia de sangre y de oxígeno. Y eso puede pasar en el cerebro, puede pasar en algún músculo de una pierna, puede pasar en el hígado, en el riñón, pero pues en el corazón también y es la más común y frecuente. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto. Bueno. Bien. Feliz cumpleaños, Claudia. Tarde, pero seguro. Gracias, Bueno, profe. siguiente. Y yo molestándola para que llegara a clase, ¿sí o no? Qué cosa. No, pero yo estaba en clase. Estaban cantando el Happy Birthday, pues claro, obvio. Bueno, bien, no importa. Esa es una buena excusa. No hay lío. Siguiente. La prevención. El riesgo de padecer un infarto puede evitarse siguiendo pues, las pautas de vida saludable. Pues uno generalmente cuando se siente bien de salud, cuando se encuentra con una buena energía, con una buena actitud, cuando no le duele nada y cuando la vida no le ha dado duro, pues uno claramente cree que estas cosas no lo tocan. Entonces, llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales, dejar de fumar, si es que ya lo hace, hacer ejercicio y evitar las bebidas alcohólicas. Cuando uno dice dejar de fumar, no se refiere a simplemente pues dejar de consumir el tabaco como tal, sino también dejar de ser un fumador pasivo. Recuerden que en una casa donde alguna persona que habite con nosotros fuma, pues nos puede afectar ese humo de cigarrillo, puede afectar más a los fumadores pasivos muchas veces que a los mismos fumadores activos. ¿Sí? Entonces, es simplemente evitar a toda costa la exposición al humo del cigarrillo. Esto de las dietas equilibradas ricas en frutas, verduras, legumbres y cereales, pues digamos que sería un hábito muy bueno y aparte poco costoso, porque si uno se pone a analizar las frutas, las verduras, las legumbres y cereales, son muy fáciles de adquirir y son muy baratos en relación a otras dietas que podamos tener. El ejercicio, pues ese tampoco lo cobran, ese lo puede hacer uno en casa, la actividad física, una buena rutina, guiada por un instructor en muchos casos. Ahorita mismo y sobre todo en estos tiempos existen muchos tutoriales en YouTube y muchas cosas en las cuales uno puede acceder y aprovechar. El consumo de bebidas alcohólicas, pues siempre recomiendan no hacerlo, sin embargo, pues bueno, tomar licor siempre y cuando se haga en tiempos, o digamos que con moderación, y hay unos licores que no hacen tanto daño que otros, ¿sí? Pues uno no dice que no se pueda hacer, pero todo con medidas, ¿no? No es tomar todos los días ni cada 8 días tampoco. Aquí en esta imagen, entonces, de pronto hay un poco más de claridad en lo que yo traté de representar gráficamente, donde el riego sanguíneo se hace insuficiente en una parte del corazón,
producido por una obstrucción de las arterias coronarias. Frecuentemente por ruptura de una placa de ateroma vulnerable. Entonces, vamos a despejar los términos nuevos que aparecen aquí. Entonces, nuevamente aquí tenemos nuestro corazón. El corazón entonces bien. El corazón entonces nos muestra la sangre cómo baja por estas arterias que se llaman arterias coronarias. Aquí donde está representado en verde, pues hay una obstrucción. Y esa obstrucción tapa lo que resta de ese sistema circulatorio. Entonces quiere decir que hay un compromiso importante a partir de esa obstrucción y hacia abajo. ¿Listo? Como la sangre no va a seguir fluyendo hacia acá, o sea, hasta acá llegó la sangre y de aquí para acá no pasó más, pues esta parte del tejido va a morir. Y eso es un infarto cardíaco. Aquí hablan de que puede ser, habíamos dicho, que podía ser un coágulo sanguíneo o una trombosis sanguínea, o también podía ser una arteriosclerosis, que que hayamos tenido en las paredes de esta arteria grasa y esa grasa nos haya tapado el paso de la sangre. Esas son las causas para que nosotros tengamos entonces la obstrucción de la arteria. Y el infarto se va a limitar entonces exclusivamente, el infarto se va a limitar exclusivamente a la zona afectada, que en este caso es esta zona de acá, ¿cierto? Bien. Siguiente. ¿Quedó claro el infarto agudo del miocardio o el infarto del miocardio? Preguntas hasta acá. Los escucho. Todo está bien. ¿Sí? Sí, señor. Ok, bueno. Bueno. Después entonces de hablar del infarto agudo del miocardio, vamos a hablar de la angina de pecho. Es algo muy similar, pero pues se diferencia en que no es tan letal. En la angina de pecho consiste en una obstrucción que en este caso es parcial. Entonces esta es otra cosa importante. Hablamos de una obstrucción y esa obstrucción es parcial, no es completa, de las arterias coronarias. Puede producirse cuando el corazón se ve obligado a realizar un mayor esfuerzo y el organismo es incapaz de aumentar el riego sanguíneo a dicho órgano. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros hacemos una actividad física o un mayor esfuerzo, quiere decir que nuestros latidos del corazón se aumentan, ¿sí? Entonces nuestro corazón se acelera en ritmo, pero ese corazón que está funcionando a una velocidad más importante o más acelerada de lo normal, necesita también aumentar el riego sanguíneo, ¿sí? Entonces, debe ser directamente proporcional al aumento de la frecuencia cardíaca o del esfuerzo cardíaco. También debe haber un aumento del riego de la sangre a dicho órgano, o sea, al corazón. Si el aumento de la frecuencia cardíaca está, ¿sí? Si el aumento de la frecuencia del corazón está ahí, también debe aparecer el aumento del riego, pero si eso no sucede, se generan las anginas de pecho, que es un dolor producto de
que las arterias coronarias van a tener una obstrucción parcial, no le está llegando suficiente oxígeno al músculo del corazón. Bueno, entonces aquí se involucra mucho el gasto cardíaco, quiere decir a mayor esfuerzo del corazón, mayor riego de sangre para mantenerlo con el oxígeno que él necesita para realizar la actividad que está generando. El flujo insuficiente de sangre debido al estrechamiento de alguna arteria coronaria. Claro, también. Fíjense en esta imagen específica que tenemos una arteria con unas placas o unas placas de ateroma o placas de grasa en su interior. Son las mismas que hemos mencionado a lo largo de esta presentación. Este es un vaso normal y si le hiciéramos un corte a ese vaso, nos damos cuenta que tiene una cantidad importante de placas. Todo esto que ven ustedes aquí son placas de grasa representadas en amarillo y esas placas de grasa no dejan que la sangre circule correctamente, ¿sí? Porque la sangre que viene por acá se bloquea, no tiene cómo seguir su paso, ¿sí? Eso digamos que no tiene mayor ciencia, mayor complicación, simplemente son esos acúmulos importantes de grasa al interior del corazón, ¿sí? Y se ve representado entonces con el área donde la sangre no llega, ahí es donde el músculo empieza a sufrir. Si la obstrucción no es al 100%, pues no alcanzan a morir las células, pero sí sufren. Y al sufrir generan un dolor, y ese dolor se le llama una angina, es el dolor anginoso. La angina de pecho es el dolor generado por el estrechamiento de alguna arteria coronaria que no está, digamos que en condiciones normales o en reposo, pues va a mantener el músculo vivo y normal. Pero cuando necesitamos aumentar el gasto cardíaco por una actividad física, esa zona no va a recibir la misma sangre y el mismo oxígeno y va a generar un dolor. Se llama dolor anginoso, ¿sí? No es tan grave como el infarto, porque el infarto es cuando se bloquea al 100% el aporte de sangre hacia esa zona específica del corazón y esa es mucho más grave porque esa es irreversible. ¿Queda claro el concepto? Bien. ¿Cuáles son las causas entonces para la angina? Vamos a leer esto. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura un poco? Gracias. Voluntario, ¿no? Yo, profe. Gracias, José. ¿Qué tal eso? Causas. Normalmente va precedida de una excitación física o emocional, ocasionalmente por una comida abundante. Conducir un automóvil durante las horas de tráfico intenso. También puede precipitar una crisis y también ocurre mientras se hace ejercicio en un ambiente frío. Experimentan alivio casi inmediato al pasar de una habitación fría a otra caliente. Cuando las arterias del corazón están afectadas y no pueden ajustarse al aumento de la demanda de sangre. Los nervios del corazón transmiten mensajes dolorosos de aviso urgente al cerebro. Este dolor, que no suele sobrepasar los 5 minutos, se debe a que el cerebro, por confusión, siente los impulsos desde localizaciones cercanas como los brazos, el cuello o la mandíbula. La angina de pecho es muy frecuente en los hombres, se da generalmente después de los 30 años de edad y en las mujeres
Más tarde, la causa en la mayor parte de los casos es la arterio- Arteriosclerosis. arteriosclerosis. Listo, don José, muchas gracias. Bien, entonces fíjense que este tipo de dolores, como lo explicaba la fisiopatología, es un dolor que le está avisando al cuerpo que puede tener un problema en una de sus arterias del corazón. No es tan letal como el infarto, vuelvo y lo repito, porque el infarto es la obstrucción completa de esa arteria que definitivamente corta el flujo hacia el músculo y mata las células. En este nos está avisando que su arteria puede estar un poquito tapada, que cuando usted hace un esfuerzo físico le da ese dolor, pero que cuando está calmadito y en reposo está como si no pasara nada. Ese es un aviso para que uno se le pueda adelantar a una posible enfermedad coronaria o un posible infarto. Otra característica es que los impulsos que dice acá, localizaciones cercanas a los brazos, cuello y mandíbula. Los dolores anginosos de pecho y del corazón son dolores que involucran un dolor precordial, que quiere decir que es un dolor en la zona donde tenemos el corazón, que se irradian hacia arriba, involucrando el hombro, la mandíbula, ¿sí? Y toda la cara interna del miembro superior izquierdo. Entonces, si ustedes levantan su brazo un poco, van a coger estos dos dedos, ¿sí? El dedo pequeño, el que le sigue exactamente es el dedo 4 y 5, ¿sí? Esos dos dedos y toda la cara interna de su brazo, hasta la parte de arriba, es la que va a doler y se va a adormecer cuando tenemos un problema del corazón. Si a uno se le duerme el brazo, pero le duele el dedo gordo, el que le sigue, eso no es un infarto, ni mucho menos. Pero los dolores del corazón involucran estos dos dedos, los pequeños, ¿listo? Y toda su cara interna. Siempre en el brazo izquierdo, obviamente. Entonces, es una de las formas de reconocer cómo se anastomosan los nervios y van generando impulsos nerviosos de dolor. ¿Cómo prevenimos nosotros las anginas? Entonces, el paciente debe modificar, eh, los factores de riesgo, las situaciones desencadenantes. El tratamiento de la angina de pecho está dirigido a disminuir la carga del corazón y las necesidades de oxígeno. Dejar de fumar, perder kilos de más, realizar el ejercicio. Tener angina de pecho no significa que el enfermo tenga que volverse un ser sedentario. De hecho, el ejercicio también es parte clave en el manejo de la enfermedad coronaria, pero hay que ser compatible con las limitaciones impuestas por el dolor y por el estado general. Claramente lo dijimos en la definición de la angina, que muchas veces el esfuerzo físico era el que desencadenaba la presencia del dolor. Entonces, uno pensaría que poner al paciente a hacer ejercicio es llevarlo a que la angina continúe. Hay que seguir haciendo ejercicio, pero de manera limitada, ¿sí? De acuerdo a cada condición médica. No todos los pacientes van a presentar lo mismo. Seguimos. Entonces,
Esa estrechez entonces del flujo de sangre es lo que va a generar ese tipo de alteraciones. Bueno, hasta aquí hemos hablado del infarto del miocardio, hemos hablado de la angina de pecho y seguimos con otra condición médica llamada la arteriosclerosis. Aquí está mal escrito, no es con S sino con R. Arteriosclerosis. Listo. Arteriosclerosis. Bien. Lady, por favor, colabóranos con la lectura. Gracias. Entonces, la arteriosclerosis es una afección en la cual la placa se deposita a lo largo de las paredes de las arterias. Placa es una sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta las arterias. Esto limita el flujo de sangre rica en oxígeno y puede llevar a problemas graves como enfermedad de las arterias coronarias. Estas arterias llevan sangre a su corazón. Cuando se bloquean, usted puede sufrir una angina o un ataque cardíaco. Enfermedades de las arterias carótidas. Estas arterias llevan sangre a su cerebro. Cuando se bloquean, usted puede sufrir un ataque cerebral. Enfermedad arterial periférica. Estas arterias están en sus brazos, piernas y pelvis. Cuando se bloquean, usted puede sufrir adormecimiento, dolor y a veces infección. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta y como lo mencioné al principio que hablamos de esa grasa en exceso que tenemos nosotros, pues esa grasa que generalmente no utilizamos, que se convierte en grasa mala para nuestro organismo, pues es mala porque se deposita y es una placa. Esa placa es pegajosa, ¿sí? Generalmente es de colesterol y se encuentran en la sangre. Con el tiempo esa placa se endurece y angosta las arterias. Esa es la parte importante de la afección relacionada con la arteriosclerosis. La grasa que no nos sirve, la grasa que se considera mala, el colesterol malo, se forma en una placa pegajosa. Como es pegajosa, pues se adhiere a las paredes de los vasos sanguíneos y con el tiempo pues va a angostar las arterias. Lo hicimos a manera de gráfica al principio. Sin embargo, como la arteriosclerosis es grasa que viaja por la sangre, pues no se limita al corazón. Así que en ese orden de ideas nosotros la encontramos en las arterias coronarias, en las arterias carótidas y en las arterias periféricas. En cada una de ellas pues va a generar una afección diferente. Si se nos tapan las arterias del corazón, pues vamos a tener anginas o infartos, un ataque cardíaco. Cuando eso sucede no en el corazón, sino en el cerebro, pues vamos a tener un ataque cerebral. Eso se llama un accidente cerebrovascular o ACV o una enfermedad cerebrovascular o SB. ¿Listo? Y en el caso de las arterias periféricas, quiere decir que en todos nuestros brazos, piernas, pelvis, pues también se pueden tapar algunos vasos que vayan viajando por esas extremidades o por el tronco. Y nos van a generar síntomas como adormecimiento, dolor y en muchas ocasiones son propicias para generar infecciones, sobre todo en el caso de las piernas. ¿Sí? Ustedes han visto que una enfermedad varicosa con una obstrucción de las venas, una trombosis venosa, termina siendo una úlcera, un eritema y una infección de la piel en el sitio donde se queda sin un buen aporte
de oxígeno o de sangre. Bien. Bueno, continuemos. Bueno, aquí está un poco más clara la imagen o la representación más bien de la arteriosclerosis. Entonces decimos que la arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias debido a que los lípidos que se van depositando en las paredes de estas. Aquí está la imagen característica. ¿Listo? Todo esto que vemos aquí son células de grasa mala, porque no es una grasa que vamos a eliminar ni vamos a utilizar como energía, sino es una grasa que vamos a utilizar que se está depositando en sitios donde no debe estar y que, si ustedes se dan cuenta, la luz o el diámetro que tiene la arteria acá, donde está el rojo, la arteria acá, pues es un diámetro importante. Pero cuando llegamos a la parte de la placa de grasa, pues esa luz se disminuye, ¿sí? Es mucho más corta. Y aquí vuelve y se amplía la luz del vaso. Entonces esa estrechez es la que genera que la sangre no fluya de manera correcta y se formen trombos y se formen obstrucciones, que son las que derivan en enfermedades cardíacas, cerebrales o de las extremidades como tal. Bien. Pues fíjense, estas células que están viajando por aquí, esas células que están viajando por aquí, que se llaman plaquetas, pues también forman trombos o coágulos. Y esos coágulos es mucho más fácil que tapen acá donde tenemos grasa que acá donde no la tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de un vaso que se considera normal. Fíjense que está muy limpio, no tiene nada que lo esté congestionando y por lo mismo, pues la sangre va a fluir de manera normal y va a seguir su recorrido. En el siguiente vamos a tener las placas de ateroma o las placas de grasa. Entonces, fíjense ustedes que todo esto es grasa dentro del vaso. Es un vaso sanguíneo lleno de grasa. Y tiene grasa arriba y también tiene algo de grasa aquí abajo. ¿Sí? ¿Eso qué ocasiona? Que esta misma sangre que viene haciendo su recorrido, cuando va ingresando se encuentre con una estrechez importante y no pueda generar su circulación de manera normal. Y en el caso del trombo, fíjense que en el caso del trombo tenemos las dos cosas. Tenemos grasa, que está aquí representada en amarillo, y a la vez tenemos un trombo, que es esto que se ve acá, que son plaquetas que se agruparon y están generando una obstrucción. Y en ese orden de ideas, pues ese sí casi que nos bloquea del todo el paso. No podemos llegar sino hasta acá. No podríamos continuar con el paso o el flujo sanguíneo. Entonces, normal, arteriosclerosis y un vaso con trombos sanguíneos. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Apoplejía. Los aneurismas y la apoplejía, ¿quién me explica eso? Uno nomás.
¿Nadie? No, mejor dicho. Nadie quiso leer. Bueno, me tocó a mí otra vez. Que lea o que explique. ¿Qué? Que lea o explique. No, pues si quieren las dos, no importa. Ahí está claro. No hay lío. Pues sí, explique y nosotros como que no sabemos qué es. Bueno, la apoplejía o derrame cerebral es una lesión. O derrame cerebral es una lesión cerebral que se produce cuando se interrumpe o se reduce ampliamente el riego sanguíneo del cerebro. Este se queda sin oxígeno ni nutrientes y en cuestión de minutos comienzan a morir las células cerebrales. Por lo tanto, un derrame cerebral se considera una emergencia médica y requiere que se lo diagnostiquen y se lo traten sin demora. Bueno, ¿y qué entienden ustedes al respecto entonces? Se llama apoplejía a una lesión cerebral, que puede ser por un derrame, pero también puede ser por una interrupción simplemente o un trombo, ¿sí? Lo mismo que en el corazón, el cerebro necesita sus aportes de oxígeno, sobre todo el cerebro, que es, digamos que uno de los órganos que tiene sus células neuronales que no se reproducen, sino nacen con nosotros y mueren con nosotros. ¿Sí? Entonces, ese tipo de lesiones pues son una urgencia médica. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a explicar? Sencillo. Vamos a tener entonces en la parte del cerebro algo conocido como una embolia y algo conocido como una trombosis. ¿Cómo se nos puede tapar una arteria? ¿Qué es una embolia y qué es una trombosis? ¿Qué es una embolia y qué es una trombosis? En el caso de las trombosis, quiere decir que los trombos están tapando la arteria. ¿Sí? Aparecen trombos, trombocitos, plaquetas, recuerden que son las mismas células, ¿sí? Y nos empiezan a tapar las células y no permiten que la sangre siga fluyendo. El caso de los émbolos quiere decir que vamos a suponer que voy a dibujar aquí una pierna, por ejemplo. Esta es la pierna de un paciente, ¿sí? Y en una pierna se creó esto, una trombosis. Resulta que de ese trombo grande, se desprendió un trombo pequeñito. Y ese trombo pequeñito subió por el torrente sanguíneo y llegó a una arteria aquí del cerebro. Y en esas arterias del cerebro lo tapó, como aparece aquí en la imagen. Quiere decir que la embolia no se produce en la arteria cerebral, sino que viene viajando desde otro sitio. ¿Ya? Un émbolo es una fracción de un trombo que se desprendió y viaja por el torrente sanguíneo. Mientras que un trombo, ese sí se produce directamente en el sitio que se lesiona. No sé si me hice entender. No, profe, ¿me explica nuevamente el del émbolo, por favor? El émbolo. Entonces, aquí, ¿esta pierna sí parece una pierna? Empezamos por ahí, ¿cierto? Pues digamos que sí. Bueno, digamos que sí. Entonces resulta que aquí en nuestra pierna tenemos un trombos. Se crearon trombos, se hizo una trombosis. Un trombo es una obstrucción, ¿cierto? Un acúmulo de plaquetas que formaron una trombosis. De esa trombosis se desprendió un émbolo. Un émbolo es una fracción del trombo, no es que todo el trombo se haya subido, sino una fracción de este trombo que ya está formado, se desprendió de él y empieza a viajar por el mismo torrente sanguíneo y va subiendo y va subiendo. Y de pronto llega a una arteria donde su tamaño es pues estrecho y la va a tapar. Entonces el émbolo es la obstrucción de un vaso por un émbolo que viene viajando desde las piernas o desde otra parte de la anatomía. ¿Sí? Es algo que puede tapar las arterias. Es lo mismo que un trombo
pero digamos que el trombo se sucede en la arteria desde el principio y la tapa, mientras que el émbolo es una parte de un trombo que viaja por las arterias hasta que las tapa. ¿Ahora sí quedó claro o tampoco? Tranquila, si no quedó claro, volvemos y lo repetimos de otra manera. No, sí, ya, profe. Sí. Gracias. Déjame que sí, sí, no. Bueno, ahorita vamos a verlo en otra imagen que creo que está un poco más clara. Aquí lo importante que es, que si se nos tapa una arteria en el cerebro, pues vamos a dejar sin irrigación parte del cerebro. Y pasa lo mismo que en el corazón. La parte que se nos afecta, o la parte que se nos va a ver afectada, pues genera una muerte celular. Y dependiendo de las muertes celulares, pues nos pueden afectar muchas funciones cerebrales. ¿Cuáles son las funciones cerebrales? Tenemos funciones cognitivas o de conocimiento, tenemos funciones de aprendizaje, tenemos funciones de motricidad, tenemos funciones de habla, tenemos funciones de sensaciones, de sentimientos, funciones de sentidos, ¿cierto? Todo eso se puede ver afectado dependiendo de la zona del cerebro en la cual se presente el accidente vascular o la apoplejía. Estos se llaman entonces accidentes cerebrovasculares o ACVs, también conocidos como ACVs. ¿Los han escuchado? Entonces, una apoplejía es la pérdida brusca de funciones cerebrales causada por una alteración vascular, ya sea por una interrupción del flujo sanguíneo, o sea, simplemente una obstrucción, o por una hemorragia, que sería lo más grave, ¿sí? Las obstrucciones de repente se pueden manejar porque si es un trombo, pues nosotros podemos buscar medicamentos para destruir el trombo y que el flujo sanguíneo vuelva a volver a ser normal. En el caso de que sea una hemorragia, pues es más difícil porque ya es un vaso que se rompe y ese sí no tenemos cómo acceder a arreglar esa rotura de alguna arteria. Puede afectar funciones del sistema nervioso y la afección depende del área del cerebro afectada. Entonces, dependiendo del área del cerebro que se encuentra afectada por este tipo de lesión, pues eso va a representarse en cada una de las afecciones que se puedan presentar. A esto se le llama apoplejía, a la pérdida brusca de funciones cerebrales. Bueno, aquí creo que vamos a despejarle un poco mejor la duda a Claudia cuando hablamos de trombos y de émbolos, la trombosis y la embolia. Entonces, no solamente pacientes con válvulas artificiales necesitan una dilución de sangre o anticoagulación a largo plazo. Eso quiere decir que hay personas que los que están haciendo o predisponen a hacer trombos siempre necesitan anticoagulantes para evitar que esto se suceda. Cada vez también pacientes han desarrollado repetidamente trombosis, generalmente en las piernas y embolias pulmonares. ¿Qué es una trombosis? Es una oclusión de una vena. Las venas vuelven a transportar la sangre pobre en oxígeno del cuerpo al corazón. Todas las venas de la mitad inferior del cuerpo se reúnen en la transición de la cavidad abdominal a la torácica en una vena que se llama la vena cava inferior. Y de la mitad superior del cuerpo se reúnen en la vena cava superior. Entonces, en las trombosis podemos decir que en alguna de las venas vamos a encontrar un taponamiento o un trombo, ¿sí? Entonces el trombo es como un coágulo que se forma al interior de un vaso sanguíneo. Puede llegar a obstruirlo y afectar las partes del cuerpo que irriga ese vaso.
Entonces, el trombo obstruye nuestras arterias y nos va a generar entonces la hinchazón, en este caso de la pierna, pues es una hinchazón en la pantorrilla, un eritema, que es la coloración roja, el enrojecimiento de la pierna, que indica que el paciente puede padecer una trombosis venosa profunda. Resulta que en el sistema venoso pasa algo muy interesante y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de arterias, dijimos que las arterias eran las que bajaban o las que circulaban y se representaban en rojo, ¿recuerdan? Entonces las arterias se representan en rojo y siempre van en sentido distal. Quiere decir que las arterias vienen bajando hacia la parte más baja de nuestras extremidades inferiores, que en este caso serían los pies, ¿cierto? ¿Eso queda claro? Y resulta que una vez llegan a los pies, se convierten en sistema venoso. Entonces, en ese orden de ideas, la sangre arterial baja y la sangre venosa sube. O sea, la sangre venosa va a hacer algo que se llama un retorno de sangre. La sangre venosa es sangre que retorna. Entonces, toda esta circulación venosa que ven en las piernas es sangre que va subiendo. ¿Cómo sube la sangre? Pues con cada latido del corazón. Cada que nosotros tenemos un latido cardíaco, digamos que hay un impulso y el impulso se sigue sucediendo hacia arriba con cada latido cardíaco. Pero ¿cómo hacemos para que esta sangre no se devuelva? O sea, ¿cómo peleamos nosotros contra la fuerza de gravedad? Porque el corazón, pues claramente hace su función todo el tiempo, está latiendo. Y al latir, pues nosotros subimos, subimos, subimos y subimos. Pues resulta que en las piernas hay unos compartimentos. Esos compartimentos se ven representados en esta imagen de acá, ¿sí? Estas puertas que se abren y se cierran están al interior de las venas. ¿Sí las logran ver? Con cada latido del corazón, la sangre se impulsa hacia arriba y estas puertas vuelven y se cierran, se llaman válvulas. Todas las venas de nuestros miembros inferiores tienen esa característica, la presencia de esas válvulas que permiten que la sangre fluya en ese sentido y que no se devuelva por las fuerzas de gravedad. De eso se trata también las dilataciones de las venas varicosas o de las varices. Se dañan estos mecanismos que vienen a ser como unas compuertas que permiten el flujo de sangre solamente en ese sentido, hacia arriba, y al dañarse pues se dilatan, se inflaman y es donde vemos esas venas dilatadas. ¿Listo? En la trombosis venosa, como se pueden dar cuenta, al interior de los vasos tenemos trombos o trombocitos, células sanguíneas. Y en algún momento esos trombocitos empiezan a acumularse. Y al acumularse forman un trombo. Este trombo está creciendo y van a seguirse agrupando y agrupando y agrupando hasta que puedan, en algún caso dado, obstruir toda la luz de este vaso. Pueden llegar a taparlo completamente. ¿Queda claro? Entonces estos trombitos que están acá se van a seguir agrupando, agrupando, agrupando y pueden llegar a obstruir todo el 100% de la luz. Eso es una trombosis venosa profunda a nivel de los miembros inferiores. ¿Queda claro? Lo repetimos. ¿Sí, buenas? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, gracias por contestar. Bueno, aquí hay una forma más fácil de hablar de los émbolos. Los émbolos, a diferencia de los trombos, como te explicaba ahorita, quiere decir que, mira, aquí en nuestra extremidad inferior, en las piernas, nosotros tenemos un trombo.
Si lo ves, este de acá es un trombo. Resulta que del trombo se desprende un émbolo. El émbolo es una parte del trombo, no es el trombo completo, porque este trombo no puede subir por el sistema circulatorio porque es muy grande. Mientras que en el caso del émbolo es una fracción de ese trombo, que sí se desprende y empieza a subir. Y sigue subiendo y sigue subiendo. Generalmente puede llegar hasta la circulación del corazón y por la circulación del corazón se dirige por la arteria pulmonar hacia los pulmones y puede llegar a tapar las ramas pulmonares. A eso se le llama una embolia pulmonar. ¿Qué es una embolia pulmonar? Una obstrucción de la circulación pulmonar debida a un émbolo que viene viajando desde las extremidades inferiores donde se generó el trombo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Ahora sí entienden la diferencia entre un trombo y un émbolo. Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Y ustedes, muchachos, el resto? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, sí, Queda señor. clarísimo que los trombos generalmente se originan en los miembros inferiores, que ya un trombo por su tamaño que adquiere, pues no va a seguir subiendo hacia el resto del cuerpo, pero sí se le puede desprender una fracción, y a esa fracción se le llaman los émbolos. Y los émbolos, por su tamaño, pueden seguir subiendo, llegan al corazón por las venas. La vena cava inferior llega al corazón, y en el corazón sigue su circulación cardíaca, se dirigen por la arteria pulmonar y tapan las arterias del pulmón y generan una embolia pulmonar, que es una condición grave y que requiere manejo. Bien. Embolia pulmonar. Vamos a leerlo, los que no han tomado nota pueden apuntar esto. El bloqueo de una arteria pulmonar, ya lo dije, la causa suele ser un coágulo llamado trombo que se desprende y viaja por el torrente sanguíneo. Ese coágulo no se llama trombo, se llama émbolo. ¿Listo? Puede provocar un daño permanente del pulmón, puede provocar bajos niveles de oxígeno en sangre y lesiones en otros órganos que se van a ver afectados simplemente por no recibir el suficiente aporte de oxígeno que necesitan. Bueno. Listo, muchachos. Hemos hablado entonces de varias condiciones médicas. Hemos hablado del infarto cardíaco, hemos hablado de la angina de pecho, hemos hablado de los trombos y de los émbolos. Hemos hablado también de la arteriosclerosis. Hemos hablado también de la apoplejía. Y ahora vamos a continuar con otra enfermedad no menos importante, pero sí más frecuente, que se llama la hipertensión arterial. Profe, una pregunta. Dime. ¿La apoplejía es igual al aneurisma? Sí, o sea, son lo mismo. No. Porque es que tú nos dijiste ahorita aneurisma y apoplejía, pero solo nos explicaste la apoplejía. Bien. Entonces, bueno, voy a tratar de explicarte aquí qué se sucede con los aneurismas. ¿Listo? Resulta que estos vasos, para que tengamos claridad de qué es un aneurisma, les voy a hacer la gráfica del aneurisma. ¿Listo? Igual que cualquier vaso sanguíneo, como el que les dibujé al principio. Este es un vaso sanguíneo que se considera normal, ¿cierto? Al interior de este vaso lo que fluyen pues son la sangre y las células sanguíneas, o sea, el plasma y el suero, ¿cierto? La parte líquida y la parte sólida de la sangre. Hasta aquí todo va bien. Hemos hablado de la obstrucción, entonces hablamos de un émbolo o hablamos de un trombo. Nada de esto tiene que ver con los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma?
Resulta que estas arterias o estas paredes de las arterias tienen una túnica, ¿sí? Y la túnica quiere decir que son las capas que recubren las arterias. Entonces aquí tenemos otra túnica vascular y aquí tenemos otra túnica vascular, que son capas que van formando nuestras arterias. ¿Listo? En el caso de los aneurismas, lo que pasa es que hay una lesión de la túnica. Entonces se va perdiendo la capa vascular del vaso o la pared del vaso. Entonces resulta que a este nivel, lo que se presenta es que este vaso que habíamos dibujado, pierda en una sección que viene a ser esta de acá, va perdiendo capas y se empieza a inflamar. ¿Por qué se empieza a inflamar? Porque es como cuando uno tiene, ustedes han visto cuando inflan una bomba de estas bombas como las de cumpleaños, por ejemplo. Si alguna de las paredes de la bomba es muy débil, por ahí se pueden hacer tetillas. O en una rueda de un carro. ¿Han visto una llanta de un neumático cuando se le hace una tetilla? ¿Sí? ¿Alguno ha visto eso Sí, señor, sí. en un neumático, cierto? Es exactamente lo mismo, pero en una, hagan de cuenta que la arteria es un neumático de un carro. Y en el sitio donde se hizo la tetilla, es ¿por qué? ¿Por qué se hacen las tetillas en un neumático? Porque las paredes a ese nivel están muy desgastadas y se infla, se hace una bomba como al lado de, ¿sí? Se hace una tetilla. El aneurisma es exactamente lo mismo. Es una tetilla que se forma en un vaso por un desgaste de la pared del vaso. Pero como aquí al interior del aneurisma o de los vasos hay presiones, una hipertensión arterial o un aumento de la presión dentro de esa arteria puede romper ese vaso. ¿Y dónde se va a romper? Pues en el sitio que está desgastado y que tiene el aneurisma. Entonces lo que tiene que quedar claro es que los aneurismas son tetillas que aparecen en los vasos sanguíneos. ¿Listo? Y generalmente un aneurisma se rompe y pues es difícil de controlar. Cuando nosotros detectamos un aneurisma porque produce síntomas como dolores de cabeza, si es en el caso del cerebro, ¿sí? O dolores en el pecho, si es en el caso de las arterias de la aorta o demás, pues ahí es donde entran los cirujanos y colocan puentes. Entonces aquí, de manera artificial, un cirujano va a entrar y va a colocar algo que se llaman los stents. Ustedes han escuchado hablar de un stent. Un stent es colocar un puente, ¿sí? Que lo colocan desde aquí hasta acá. Y eso va a ser como un dispositivo que va a cumplir la misma función de la arteria. Ese dispositivo tiene unas mallas, ¿sí? Que no van a permitir que la sangre se salga y van a hacer la misma función de la arteria sobre el sitio donde tenemos el aneurisma. Entonces van a corregir esa lesión colocando un dispositivo artificial. ¿Queda claro? Entonces es llegar hasta el vaso, meter como esa canastilla que va a ser como un puente, la van a soldar acá, la van a soldar acá que no se desprenda y vamos a quitar ese riesgo de esa ruptura de este aneurisma. ¿Por qué? Porque ya la sangre va a seguir fluyendo y aunque haya presión, pues no se va a ver reflejada sobre la lesión. Bueno, dime que me entendiste. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues si no lo repetimos. Bien. Por borrar. Bien. Bueno, entonces habíamos quedado en la trombosis, la embolia y la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión, pues esa sí ya es una enfermedad muy común, ya todos la conocemos, a todos nos ha tocado en alguna parte de nuestra familia tenemos un personaje hipertenso, ¿cierto? La hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión al interior de las arterias, por encima de valores establecidos como normales por consenso. Cuando hablamos de consenso, quiere decir que son valores a nivel mundial.
no es a nivel Colombia, ni a nivel Europa, ni nada de eso. A nivel mundial existe un consenso, en el estudio de esta enfermedad, y se ha fijado que debe ser 140 milímetros de mercurio para las presiones sistólicas, que es cuando el corazón ejerce su contracción máxima, y 90 milímetros de mercurio para las diastólicas o mínimas, que es cuando el corazón se relaja. Uno de sus mayores peligros es que se trata de un mal silencioso. Nosotros podemos tener la tensión arterial elevada y no mostrar síntomas. Eso es lo grave de la hipertensión, suele ser una enfermedad silenciosa. La hipertensión, por tanto, es la señal de alerta de un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, una persona que sufre hipertensión puede tener problemas cardíacos, infartos, anginas, insuficiencia cardíaca, problemas renales como la insuficiencia renal, problemas cerebrales como las hemorragias o infartos cerebrales y la demencia también en casos cerebrales. Por eso, aunque la persona se encuentre perfectamente, debe tomar medidas para su control. Un tratamiento correcto y mantenido siempre va a disminuir el riesgo individual. Entonces, acabo de decir que al interior de las arterias vamos a tener presiones y las presiones siempre deben estar ahí, pero deben ser normales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una fuerza que mueva la sangre al interior de nuestras arterias. Sin embargo, cuando se aumenta esa presión, pues existe el riesgo de los sangrados, las rupturas de las arterias y demás. El ejemplo, digamos, fácil para eso es cuando nosotros tenemos una manguera enrollada y la conectamos a un grifo. Si nosotros abrimos el grifo de manera suave, pues simplemente la manguera se desenrolla y fluye el agua hasta que salga por el otro extremo. Pero si aumentamos la fuerza del agua, la presión del agua, si abrimos todo el grifo y viene con suficiente fuerza, lo que va a pasar es que esa manguera se tiembla, ¿sí? Y casi que no va a tener circunvoluciones o no va a tener curvaturas, sino va a estar templada y va a estar recta, ¿cierto? Eso se debe a los aumentos de las presiones al interior de la manguera. Es lo mismo que pasa con los vasos sanguíneos. Si se aumenta la presión al interior del vaso, se puede romper. Los vasos hipertensos acompañados, por ejemplo, de un aneurisma, pues van a generar problemas, ¿cierto? Ya acabamos de explicar por qué un aneurisma era peligroso. Era como una tetillita de un neumático que es muy frágil y muy factible de que se rompa por un cambio brusco en su presión. Entonces, la presión arterial mide las fuerzas que se aplican entre las paredes arteriales. Entonces, es la fuerza que se ejerce acá. Esa fuerza se mide en milímetros de mercurio y esa es la medida universal que tenemos en los aparaticos de medir la presión. ¿Cómo se llaman? Tensiómetros, ¿cierto? El tensiómetro es el aparato utilizado para medir la presión. Ese tensiómetro está hecho con un reloj que muestra las tensiones en milímetros de mercurio. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es decir, que no se puede curar, pero sí se puede tratar. Y consiste en que la sangre que ejerce la presión sobre las arterias, cuando estas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano, sube su presión cuando en estas arterias se sube la presión por diferentes factores. ¿Cuáles son los factores que hacen que se eleve la presión arterial? Generalmente, el uso de medicamentos, el uso de comidas con mucha sal, el sodio, la sal siempre va a ser un indicador o un marcador para desencadenar hipertensión, ¿sí?
Sin embargo, pues afortunadamente tenemos también formas de controlarla, sobre todo con medicamentos y cambios en los hábitos de vida saludable. Entonces, dietas bajas en sal, el aumento del ejercicio, evitar el consumo de alcohol, tabaco, el sedentarismo y ese tipo de cosas. La anemia. ¿Qué es la anemia? ¿Quién me dice rápidamente? Pues es una enfermedad donde se tiene menos glóbulos rojos que se debería tener normalmente. Muy bien, Lady. Sí, tienes un concepto muy acertado. La anemia es una disminución importante de glóbulos rojos. Se puede ver evidenciada por múltiples factores. Por ejemplo, puede ser una anemia carencial cuando nos falta hierro en la sangre. Puede ser una anemia hemolítica cuando destruimos glóbulos rojos. Y puede ser una anemia eh, eh, por pérdidas de flujos sanguíneos, ¿sí? Entonces, si nosotros perdemos sangre en una cirugía, en un accidente, pues podemos quedar con una anemia, pero esa se puede recuperar. Si tenemos una anemia carencial, que se llama ferropénica, que es porque el hierro está bajito, pues le damos un aporte de hierro y la controlamos. Si tenemos anemias por ácido fólico, lo mismo. Generalmente las anemias son eso, problemas de hemoglobina y glóbulos rojos. La leucemia. ¿Qué es la leucemia? La leucemia es considerada el cáncer de la sangre, ¿sí? Bajo esa denominación cáncer se incluyen un conjunto de enfermedades caracterizadas por una producción anómala de un determinado tipo celular del organismo. Estas células tienen una velocidad de crecimiento y división más allá de los límites normales, por lo que progresivamente van invadiendo al organismo. En el caso de la leucemia, consiste en la proliferación incontrolada de una población anómala de células sanguíneas. Estas células anómalas infiltran a la médula ósea, impidiendo la producción de las restantes células normales e invaden la sangre y otros órganos. Entonces aquí vienen varias cosas. ¿Qué se necesita para que se genere una leucemia? Entonces la presencia de una célula anómala. Como en todo cáncer, una célula puede mutar y convertirse en una célula anómala o anormal, ¿cierto? Pero en este caso no estamos hablando de células musculares, células óseas, sino estamos hablando de células sanguíneas. Entonces, una célula sanguínea mala puede ser un glóbulo rojo, puede ser un glóbulo blanco, puede ser una plaqueta, se convirtió en una célula anormal. Y aparte de convertirse en una célula anormal, tienen esa capacidad de proliferar de manera incontrolada. Entonces se multiplican fácilmente. Llegan a infiltrar la médula ósea y como afectan a la médula ósea, se va a impedir la producción de otras células normales. ¿Cuál es la importancia de la médula ósea en este contexto? ¿Quién me lo explica? ¿Dónde encontramos la médula ósea? Empecemos por ahí. Muchachos. ¿Dónde se encuentra la médula ósea? En la columna. En el interior de la columna. Las vértebras, profe. En las vértebras. ¿Será que sí? No la están confundiendo con Interior de los huesos, ¿no? al interior de los huesos. ¿Quién dijo eso? Pero por el medio de la columna al interior de los huesos. ¿Quién dijo al interior de los huesos?
Yo. Lady. Lady. Bueno. Pues en este orden de ideas, quien más se acerca a la realidad es Lady. La médula ósea se encuentra en los huesos. Puede ser los huesos del tórax, puede ser los huesos de la cadera, puede ser los huesos de las piernas. La que ustedes de pronto me quieren decir en la columna es la médula espinal. Esa es diferente, esa fue la que vimos ayer en el sistema nervioso. Bueno, la médula espinal es una cosa diferente a la médula ósea. La médula ósea quiere decir que si ustedes cogen un hueso, por ejemplo el fémur, que es un hueso del muslo de la pierna, y pudiéramos hacerle un corte a ese hueso, vamos a encontrar una parte relacionada con la médula ósea. ¿Por qué es tan importante la médula ósea? Porque en ella se forma una célula que se llama la célula madre. La célula madre. Bueno, esto no se entiende con ese color. La célula madre. ¿Han escuchado hablar de la célula madre? ¿Qué es la célula madre? Es una célula que tiene la capacidad, se forma en la médula ósea, que tiene que quedar claro esto. A partir de la célula de la médula ósea aparece una célula que se llama célula madre. Y esta célula madre tiene la capacidad de convertirse en 3 células específicas. ¿Cuáles son? Los eritrocitos o glóbulos rojos, los linfocitos, perdón, los leucocitos, glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. Entonces, fíjense que las 3 células importantes de nuestra sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, todas provienen de una única célula madre. Y eso sucede de acuerdo a las necesidades propias de nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo una anemia, muy probablemente la célula madre que sale de la médula ósea se va a convertir muchas veces en glóbulos rojos para cumplir o suplir más bien la necesidad de mi cuerpo en controlar la anemia. Pero si lo que yo tengo es un ataque de un agente invasor, como un virus o una bacteria, pues mis células madres van a producir más leucocitos, que son células de la defensa. Pero si lo que yo tengo es un sangrado, mis células madres van a producir más plaquetas para ir a ayudar a parar o detener ese sangrado. En ese orden de ideas, las células madres son unas células muy importantes porque a partir de ellas vamos a formar las células sanguíneas. ¿Hasta aquí queda claro? ¿O se perdieron? Muchachos. Muchachos. La repetición del tema, profe. Señor, La repetición, profe, qué pena. ¿le repito? Por favor. Bueno, entonces, vuelve y juega. Resulta que en los huesos, en nuestros huesos, tenemos médula ósea. Médula ósea es una parte de nuestros huesos. En la médula ósea creamos una célula que se llama la célula madre. Ella sale. Esa célula madre tiene la capacidad de convertirse o en un glóbulo rojo, o en un glóbulo blanco, o en una plaqueta. ¿Listo? Quiere decir que tanto nuestros glóbulos blancos como nuestros glóbulos rojos y como nuestras plaquetas provienen de una única célula madre que es igual para todos 3, pero que tiene la capacidad de diferenciarse y convertirse en la célula que ella considere que le hace falta a nuestro cuerpo. Bien, entonces, en el caso de las leucemias, lo que pasa es que si los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas, una de ellas se forma de manera anómala, tiene capacidad de reproducirse, infiltra la médula ósea, va a afectar a las células madre y se van a ver afectada la producción de todas nuestras células sanguíneas. Por eso se llama el cáncer de la sangre. Entonces, que quede claro el concepto de que nosotros en nuestra sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas,
pero que ellos tres nacen de una única célula madre y que esa célula madre la conseguimos única y exclusivamente en la médula ósea. Lo que pasa es que uno tiende a confundir, porque como se llama médula, uno la confunde con la médula que viene del sistema nervioso central, o sea, la médula espinal, que es la que viaja por la columna. Esa es diferente. Esa es la médula espinal y hace parte del sistema nervioso central. La médula ósea hace parte de los huesos del sistema óseo y tiene su importancia porque a partir de ella es donde se generan las células de la sangre. ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Señor. Eso es. Sí, profe. Bueno, bien. Listo. Seguimos con las varices. Las varices son entonces venas inflamadas, retorcidas, que se pueden ver debajo de la superficie de la piel. Por lo general aparecen en las piernas, pero también pueden formarse en otras partes del cuerpo. Las varices son muy comunes, normalmente causan pocos signos y síntomas. A veces causan dolor, cuya intensidad varía entre leve y moderada. Coágulos de sangre, úlceras, que son las mismas llagas de la piel, y otros problemas pueden ser como las, digamos, las complicaciones que se pueden presentar ante la presencia de las varices. Entonces tenemos estas imágenes donde hablamos que son dilataciones venosas. Se caracterizan por la capacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón. Las más habituales son en los miembros inferiores. ¿Por qué en los miembros inferiores? Porque yo les explicaba que el retorno venoso iba en dirección ascendente, entonces que la sangre venosa va subiendo, 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 y que para eso necesita de estos compartimientos que hacen que la sangre fluya solamente en ese sentido, hacia arriba, siempre, y no permitan su retroceso. Cuando eso se daña, esos compartimientos, pues es cuando se presentan las tortuosidades, se presentan las dilataciones varicosas visibles, que son todas estas tortuosidades venosas o dilataciones venosas, como cuando se le sale el cableado a uno. ¿Listo? Entonces, generalmente pueden manejarse con procedimientos quirúrgicos. A estas venitas o arañitas que salen también en la piel es el inicio o la fase inicial de una enfermedad varicosa. A este tipo de lesiones se les conocen como telangiectasias. Las telangiectasias entonces son estas arañitas que encontramos nosotros en la piel, que son varices muy pequeñitas y que se manejan con escleroterapia, con algunos procedimientos estéticos, no requieren cirugía, ¿sí? Mejoran con el uso de vendajes compresivos, se llaman telangiectasias. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para generar enfermedades varicosas o varices? El estrés, que siempre va a estar presente en la mayoría de las enfermedades, el tabaco igual, la presencia de enfermedades metabólicas como la diabetes, los trombos en las extremidades inferiores, las dietas ricas en grasas y la vida sedentaria. Todos esos factores de riesgo, no solo para las varices, sino para la gran mayoría de enfermedades del sistema circulatorio o cardiovascular. El tratamiento, pues, está encaminado a disminuir los factores de riesgo en cada caso y corregir, y la idea es que cuando no podamos corregirlos, pues vamos a utilizar los tratamientos farmacológicos que tengamos a mano. Muy bien. Hasta aquí la presentación de las enfermedades cardiovasculares. Uy, este computador se me va a apagar. Muchachos,
Quedamos bien, denme un segundito, yo conecto aquí el computador, voy a detener la grabación, espérenme un segundito.